Tenemos la salida del nuevo endgame, pero sobre todo tenemos debate y polémica en la comunidad. ¿Genshin se ha vuelto pay to win? ¿Es necesario a día de hoy ya no solo estar al día con el meta, ya no solo tener los mejores DPS o equipos, sino es necesario tener constelaciones para poder pasar algunos endgame y no algunos? El abismo también tiene récord de vida y tendrá récord de vida y mecánicas como el crío en la segunda mitad. ¿Es necesario algo de esto? ¿Ha habido un cambio real en el formato de Genshin Impact y en la cantidad de dinero que debes utilizar para poder jugarlo? En este vídeo vamos a analizar todo eso porque me parece lo más importante a día de hoy a conversar en la comunidad y sobre todo dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo, ayuda un montón, no sabéis cuánto y para vosotros es gratis, entráis en el sorteo de una bendición lunar, también gratis, solo por hacer esto. Así que bienvenidos e invitados a los directos que también sorteo bendis y también quedan scarves todavía para vosotros y empezaré con los sorteos de Mabuika también que queda poquito para el banner. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico y gracias por estar un día más ahí detrás de la pantalla, os mando un abrazo grande y vamos con este gran debate y polémica que se ha abierto después de que salga en esta versión el nuevo endgame, que a mí personalmente me encanta, porque una de las cosas que más me gusta de Genshin es la exploración y el combate. Pues bien, dos puntos importantes. Número 1, por supuesto viene a raíz de este endgame y de los récords continuos de daño y de vida máxima de los abismos. El punto número 1, que no es tan importante, es verdad que los abismos y los últimos enemigos que han salido son enemigos demasiado cerrados a mecánicas. Por ejemplo, el dragón Piro, que está en el endgame y que estuvo en el abismo, es un dragón que debes meterle multihits Piro y sobre todo baja con quemadura. Si tienes quemadura, Kinich principalmente baja mucho más rápido, pero es que además tiene resistencia a Piro porque es un dragón de Piro, con lo cual te bajas el escudo y tienes mucho Piro en el equipo, pero tiene resistencia a Piro, así que requieres un carry que no sea Piro, pero juegue en un equipo de Piro. Casualmente, Kinich con quemadura y Varesa con sobrecarga vienen a salvarte el día, ya sabéis cómo va la cosa, ¿no? O este nuevo boss, que es esta máquina fuente enigma, pero no la que tenías que trepar las estructuras estas, sino la nueva máquina fuente enigma de crío, que es un enemigo que tienes que meterle tanta combinación y aplicación de crío seguida que o juegas un equipo de Ayaka con Scoffy o juegas un equipo de Sker con Scoffy, o hay que jugar equipos raros de Citlali más otro crío más para que aplique suficiente, aunque la parte buena es que luego con cualquier carry, incluido Piros, le puedes derretir sobre el crío. Y es muy necesario y a muchos de vosotros en el abismo se os ha hecho hasta complicado si casualmente no teníais críos o no teníais dos soportes críos o algo así para poder bajar la sala o no teníais a Citlali. Este es el primer punto, el abismo, los personajes y salas concretos y los récords de vida. Pero el segundo punto, y es en el que vamos a centrar la queja de la gente porque estoy seguro de que ha partido todo de aquí, es el nuevo endgame. El nuevo endgame, esto no va a ser un tutorial, tranquilos, el tutorial ya lo hice anteriormente, ir a verlo para saber cómo pasarlo, todas las dificultades según vuestra cuenta y maximizar las recompensas. Estoy seguro de que no todo el mundo puede hacer la dificultad máxima, que es la que te desbloquea las skins de armas. Si lo haces en más de 2 minutos te da las skins de armas 4 estrellas y si lo haces en menos de 2 minutos, y aquí va a depender de tener constelaciones, ya os lo adelanto, si es así, te da las skins de armas 5 estrellas. Luego, la dificultad anterior, la 5, te da la tercera pluma y la dificultad anterior 4 te da la segunda pluma. La primera la consigues al gastar resina en el evento, así que esa ni siquiera tienes que ser un pro. Y luego las dificultades 1, 2 y 3 te dan las protogemas, que esto ya lo conocéis, ya lo sabéis y la mayoría de gente puede acceder a todas las protogemas. Vamos a ir concretamente al problema. Y el problema son las dificultades 5 y 6. La dificultad 5, los enemigos tienen una vida bastante superior a la vida del abismo, pero son solo 3 bosses, con lo cual realmente tienen como 7, 5 y 7 millones de vida, pero necesitan unos equipos concretos porque son la tulpa, el dragón de Piro y la fuente enigma crío, es decir, bosses que requieren un equipo y una mecánica concreta para bajar. Pero sobre todo la polémica ha venido porque en la máxima dificultad la vida de los enemigos es 17 millones, 11 millones y 17 millones. Recordando que esos 17 millones es la vida total de los abismos de hace unos 3-4 meses. Ahora estamos en 20-23 millones según el abismo, pero 17 millones serán la vida total de un abismo completo piso 12 hace pocos meses, 3 o 4. Pues bien,
He aquí la cuestión. ¿Un free to play puede bajar la dificultad 1, 2 y 3? Sí. ¿Un free to play puede bajar la dificultad 4 para sacar la segunda pluma? Sí. ¿La dificultad real de este endgame está en la dificultad 5 para sacar la segunda o tercera pluma? Porque una de las plumas se saca simplemente gastando resina. Sí, aquí os explico y viene el primer debate. Voy a hacer full tutoriales para que la dificultad 5 se pueda bajar. Imagino que no faltará el tutorial o el chino de turno que lo saque con full 4 estrellas y yo voy a intentar sacarlo full 4 estrellas, aunque lo veo complicado. ¿Por qué? Porque ya te está pidiendo ya no 2 equipos como el Abismo, que son 8 personajes, sino 3 equipos que son 12 personajes. Y esto va a hacer que ya no tanta gente tenga tantos 4 estrellas maxeados para hacer estos retos, porque a veces sí requieres algún 4 estrellas muy concreto que a lo mejor ni tienes. Cuando requieres 2 hidros, tienes como primer hidro a Shinkyu, pero mucha gente no tiene un segundo hidro 4 estrellas que aplique bien y mucha gente requiere a lo mejor subir una Candace y no vais a subir una Candace, es un ejemplo, ¿no? Pero este piso, esta dificultad 5 del nuevo endgame sí requiere dificultad y va a estar muy complicado sacar full 4 estrellas. Con equipos de 5 estrellas sin constelaciones, si conoces del juego, ¿se puede pasar? Aquí viene otro debate y este punto es muy interesante, señores. Escuchen lo que tengo que comentar. Creo que no se puede pasar con cualquier 5 estrellas a C0. Creo que la dificultad de este piso 5 radica en que te pide cosas muy concretas. Si tienes los personajes y equipos concretos de 5 estrellas a C0, sí vas a poder. Es decir, si concretamente tienes una Mabuika para que vaporice a la tulpa, y además os expliqué que las tulpitas pequeñas requieren crío para que las neutralicéis, para que no tenga escudo ni se cure la tulpa grande, es decir, en la primera mitad hay que llevar una Mabuika y un crío, preferentemente una Citlali, entonces sí. Pero si tenéis quizá otro Carripiro, Arlequino capaz hace un buen trabajo, pero no tan fuerte como Mabuika. Y Jutao ya ni te cuento, olvídate. Luego, en el bicho crío, habrá que llevar un equipo de Permafrost. Si tenéis una Yaka más Scoffy y Furina, ¿podéis hacerlo? Seguramente sí. Si alguien no tiene a Scoffy, Furina, Yaka o Scoffy, Furina, Skirk, ¿podrá hacerlo? Le va a costar. Aquí vendrá el main Grisly que dirá ¡ay, Grisly! Grisly tiene muchas dificultades y menos daño que Ayaka, pero posiblemente pueda. Y el dragón. Si alguien no tiene un equipo de Kinich que madura y llevar a Bennett Xiangling ahí va a poder. Quizá una Varesa también puede, pero le va a costar más a Varesa que a Kinich Quemadura porque el escudo baja más rápido con Quemadura. He ahí la dificultad, no en las constelaciones, en la dificultad 5, sino en los 5 estrellas concretos. Y ahí está el problema. A lo mejor la gente no tiene Kinich o Varesa, sí tiene a Mabuika, o a lo mejor hay gente que skipeó Kinich, Varesa, Skirk y ya no saca la dificultad 5, o sí porque tiene una Yaka, pero no tiene algo para bajar al boss. En el tutorial os explico otros equipos distintos para bajarlo, así que ir a verlo. Y ahí viene el primer debate. Lo entiendo, y la realidad es que sí, la gente puede tener razón si lo argumenta de esta forma. Y ahora vamos, bueno, y el recurso que pierdes es una pluma reroll, tenerlo en cuenta, y sí es muy valiosa la pluma reroll, porque hicimos cálculos en el vídeo tutorial de la pluma reroll, que está por aquí en pantalla, y os lo recomiendo muchísimo. Y básicamente, aquí haciendo cálculos, un pay to win con pase de batalla de $20 puede sacar, digamos, 3 artefactos perfectos por versión. Una persona de pase de batalla normal puede sacar 2 artefactos y medio perfectos por versión, y un free to play que no tenga pase de batalla solo con las plumas de este endgame puede sacar un artefacto y no llega al segundo perfecto por versión, teniendo en cuenta el pity completo de 14 plumas para un ítem. ¿Qué significa esto? Que una pluma sí es valiosa. Es el primer debate. Segundo debate, y en donde la gente está más miñi y creo que es donde menos sentido tiene, la dificultad 6. La dificultad 6 tiene un precedente muy sencillo. No te dan los buffos a los personajes. En este endgame hay buffos a personajes, al igual que en el teatro, al igual que la bendición abismal del abismo, que hace que ciertos personajes peguen más. Pero se les ha ocurrido a Hoyoverse la genial idea de que en el piso 6 máxima dificultad los personajes no tengan este bufo. Entonces, ya no solo que los enemigos tengan el doble de vida, es que tienen el doble de vida y tú ya no tienes los bufos, con lo cual ya es más del doble. Así a grandes rasgos, sí. Es más del doble de difícil que el piso 5. Mucho cuidado. Aquí, ¿cuál es la recompensa que perdemos? Si lo haces en más de 2 minutos, igual te dan las armas, la skin de armas 4 estrellas. Y recordad no llevar a Bennett con la tulpa porque os vaporiza, así que llevar una Chevreuse en todo caso, o algún equipo de derretidos con Xilonen, Jansan, Citlali, Mabuika. Y ahí ya liberáis a Bennett, porque Bennett es muy bueno contra el dragón. Esto lo explico en el tutorial de este nuevo endgame.
Creo que la dificultad está en hacerlo en menos de 2 minutos, que ahí vais a perder las skins de armas 5 estrellas y que solo va a poder hacerlo ballenas. ¿Ballena es gente con C6? No. Creo que gente con equipos correctos de C1 arma, C0 arma y los carries que son los más importantes con C1 arma o C2 arma, sí va a poder hacer esta dificultad. Que esto es algo más realista y os expliqué 80 millones de veces que en mi free to play tengo bastantes C2 y arma porque me he calculado y organizado bien y he podido sacar lo que quiero C2 y arma. Tengo a Shilonen, a Furina C2, todo lo que os he explicado en otros vídeos, que ya os conocéis todos. Entonces, he ahí esa dificultad. ¿Hacen falta constelaciones? Aquí viene el problema y también la razón a la gente que se queje. No solo hacen falta constelaciones, sino hacen falta combinaciones de personajes y equipos concretos como la dificultad anterior, pero encima con constelaciones. Y aquí es donde ya no todo el mundo va a poder. Va a poder realmente el que sí tenga una Mabuika C6 porque se calentó y el piso de Mabuika lo hace en una sola rotación por Mabuika C6 y luego trata de hacer la siguiente un poco más justo y a lo mejor la tercera pues también si tiene Skirk muy fuerte. Aquí viene la dificultad y la queja. Realmente es algo consecuente la magnitud de la queja con la recompensa que perdemos en este último piso, que es las skins de armas 5 estrellas. La verdad es que por primera vez no estamos perdiendo una recompensa, estamos perdiendo un cosmético. Cosmético que solo van a tener, pues sí, la gente más ballena o la gente con la cuenta mejor administrada y que a lo mejor no es tan ballena, pero que juega desde el día 1 de Genshin. Y cuando este cosmético, porque es un cosmético, una skin de arma, se vea, mucha gente identificará, dirá, oh, este es un ballena. Y cuando un ballena entra a tu mundo en modo multijugador, te pones contento porque te va a carrilear. Está fundamentado por una skin que no afecta al combate ni afecta de ninguna forma más allá de lo decorativo en el juego. Esta última dificultad, que es la que realmente la gente no va a poder hacer de forma objetiva. En mi opinión, no tanto. Así que, ¿Genshin se ha vuelto pay to win? No, solo eres pay to win si quieres una skin de arma. Es como comprar la skin de arma a cambio de pagar constelaciones de los personajes. ¿Se va a poder hacer la dificultad 5 con los recursos por la mayoría de jugadores? Sí, pero no ahora a lo mejor. En este primero habrá gente que no pueda porque lleve poco jugando, pero en cuanto llevéis más de un año jugando y tengáis mucho conocimiento del juego, porque hay gente que lleva más de un año y no se preocupa por conocer del juego, así que si eres esta clase de gente, no te quejes, porque el problema es que no quieras entender del juego o no quieras tirar por lo correcto y quieras tirar por lo que te gusta, te invalida totalmente de quejarte ahora con el nuevo endgame. ¿Recordáis cuántas veces dije, no está bien todo el rato repetir tira por lo que te gusta? He aquí la prueba. La mayoría de gente que tiró por lo que le gustaba ahora se está quejando y esa es la gente a la que no tienes que hacer caso porque no tiene sentido y totalmente se contradicen. ¿La mayoría de gente va a poder sacar el piso 5 con la pluma? Sí, pero va a tener que enfocarse obviamente en sacar personajes de forma inteligente enfocado a esto. Si no lo hacen y tiran por lo que le gusta, ya no pueden quejarse ni considerar Genshin pay to win porque ellos han tomado la decisión de no administrar correctamente sus protogemas enfocado en esta última pluma de la dificultad 5 y perderán una pluma. Y ya está. ¿La dificultad 4 la va a hacer todo el mundo? La va a hacer todo el mundo, es muy fácil. Los enemigos tienen la misma o menos vida que en el abismo actual. La va a hacer todo el mundo la dificultad 4. ¿Y la 1, 2 y 3 con protogemas? Mejor aún, porque además la 1, 2 y 3 es la que puede reclamar recompensas multijugador. Así que, ¿se ha vuelto pay to win Genshin? En mi opinión, no. Es pay to win si quieres comprar la skin de arma, que es un cosmético. Y tienes que ser inteligente y preocuparte porque tu cuenta esté bien si quieres la dificultad 5. La dificultad 5 la va a sacar la mayoría de jugadores si están enfocados en entender bien el juego. Si han tomado una decisión errónea en sus cuentas o en su estrategia de sacar personajes, no van a poder sacarla, pero no se van a poder quejar porque han tomado su propia decisión. Poquito más. No se ha vuelto pay to win Genshin, pero sí doy la razón a que es verdad que te está exigiendo personajes muy concretos y constelaciones muy concretas para cosas muy concretas que realmente son innecesarias. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis, pasarle este vídeo a cada persona, los que habéis llegado hasta el final del vídeo, cada persona que veáis quejándose del pay to wineo de este nuevo endgame en redes sociales, le copiáis el link del vídeo y le decís, míratelo. Y vamos a intentar hacer un ambiente mucho mejor en la comunidad de Genshin para que la gente se queje menos y disfrute más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñimiñis y chaito.